El notario, con voz solemne, concluyó la lectura del testamento de su padre, un documento que la dejaba con nada. Pero fue un crujido inesperado bajo la alfombra persa lo que reveló una nota amarillenta, escrita hacía 20 años, y que cambiaría para siempre la verdad de su origen, desatando una tormenta de furia y revelaciones. Hola, mi querido amigo. ¿Estás listo para sumergirte en una historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la familia, la verdad y el destino? Prepárate, porque esta no es una narración con filtros ni con atajos. Es la brutal, emocionante y, al final, gloriosa historia de una mujer cuyo mundo se desmoronó por una mentira de décadas, solo para reconstruirse más fuerte y más verdadera que nunca. Una vindicación tan profunda, tan dulce, que te dejará sin aliento. Su nombre era Camila. A sus 30 años, su existencia se sentía como una colección de sombras. El cabello, de un rubio ceniza que solía ser vibrante, ahora se veía a menudo lacio y sin vida, recogido en una coleta descuidada, como si quisiera pasar inadvertida. Sus ojos, de un azul pálido que antaño reflejaron la alegría juvenil, ahora estaban velados por una tristeza crónica, un cansancio que iba más allá del sueño, el fruto de años de invisibilidad y humillación tácita. Había una palidez en su piel que contrastaba con la vivacidad de su juventud, un indicio de la falta de luz y de una vida vivida a medias, siempre en los márgenes de la atención. Sus hombros solían estar encorvados, su paso lento, como si llevara un peso invisible sobre sí, un peso que la doblaba día tras día. Su vestimenta era un testimonio de su precariedad y su deseo de no llamar la atención. Prendas viejas, descoloridas, compradas en tiendas de segunda mano o heredadas de caridades, eran su uniforme diario. Jerseys de lana con bolitas, pantalones vaqueros gastados en las rodillas, camisetas de algodón que habían perdido su forma original y sus colores. Eran ropas que no solo no encajaban con el lujo de su entorno, sino que la hacían desaparecer, una mancha indistinguible en un lienzo vibrante. Impecables, sí, pero delataban una lucha constante por mantener la apariencia mínima de decoro. Sus manos, a pesar de su juventud, ya mostraban los estragos del trabajo duro y mal pagado. La piel ligeramente agrietada, las uñas cortas y sin barniz, revelaban una vida de hacer más que solo teclear en un ordenador. Eran manos que habían limpiado, cargado, cuidado, manos que conocían el significado del esfuerzo sin recompensa. Su entorno, la imponente mansión de la familia Montiel, era un monumento a la opulencia y el clasismo. Los techos altos, los suelos de mármol pulido, los pesados cortinajes de seda, todo gritaba riqueza y poder. Camila, sin embargo, no habitaba en esas luminosas estancias. Su habitación era un pequeño cuarto de servicio en la parte trasera de la casa, apenas más grande que un armario, con una ventana que daba a un muro. Las paredes, de un blanco sucio, reflejaban la luz tenue de una bombilla solitaria. No había muebles de lujo, solo una cama individual con un colchón viejo, una silla coja y un pequeño armario empotrado. Era un rincón olvidado, un espacio que se sentía como una celda, un recordatorio constante de su lugar en el mundo de los Montiel. Su función oficial era ser la asistente personal de la matriarca, doña Elena Montiel, un puesto que la convertía, a la vez, en secretaria, ama de llaves y sirvienta personal, una figura útil pero, en esencia, invisible. La humillación no venía tanto de su posición como de las miradas, los comentarios velados, la condescendencia abierta de la familia Montiel. Doña Elena, una mujer de cabellos blancos impolutos y una mirada gélida que podía congelar el alma, solía dirigirle palabras que eran puñales apenas velados. «Camila, por favor, recoge esto. Y no te demores, no tienes otra cosa mejor que hacer, ¿verdad? No olvides que tienes un techo y comida gracias a nosotros». Le espetaba con una voz que era una mezcla de seda y hielo, cada sílaba, un dardo envenenado.
Camila sentía el ardor en sus mejillas, un nudo doloroso en la garganta que le impedía articular una respuesta digna. Solo asentía, sus ojos clavados en el suelo, el corazón latiéndole desbocado contra las costillas, como un pájaro enjaulado. Una vez, durante una cena familiar a la que, por una emergencia, tuvo que asistir como ayuda extra, el hijo de doña Elena, Alejandro Montiel, un hombre de 35 años, con una sonrisa cínica y una mirada de desprecio, se acercó a su mesa en el rincón de la cocina. «Camila, qué bueno que estás aquí. Tu presencia casi eleva la calidad de la servidumbre. ¿Ya terminaste de pulir la plata? No quiero que mi cena se arruine por tu incompetencia». La risa de Alejandro era hueca, llena de malicia, y el desprecio en su tono era tan palpable que Camila sintió una punzada física. Tragó saliva, la comida se le atascó en la garganta. Sus manos bajo la mesa temblaban incontrolablemente, y sus ojos se empañaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. Prefería la soledad a este tipo de atenciones que la reducían a menos que nada. Lo que ni la familia Montiel ni nadie más en ese círculo cerrado sabía era que Camila poseía una inteligencia excepcional, una mente analítica capaz de desentrañar los hilos más complejos de información y, más allá de eso, una memoria prodigiosa para los detalles, especialmente los históricos. Desde niña, su padre, el único rayo de sol en su vida, hasta su repentina muerte, le había inculcado el amor por los libros, por la historia, por los misterios ocultos en los archivos y las viejas crónicas. Él solía decir: «Camila, la verdad siempre deja un rastro, no importa cuán pequeño sea. Aprende a leer entre líneas, a escuchar el silencio, a ver lo que nadie más quiere ver». Ella, en la biblioteca de la mansión, se sumergía en libros de historia familiar de los Montiel, no por interés, sino por un inexplicable anhelo de conectar con el pasado, de entender el presente. Había absorbido cada genealogía, cada anécdota, cada fecha, cada rumor de la familia con una avidez silenciosa. Este conocimiento profundo, esta capacidad de leer el alma de las cosas, permanecía oculta, subestimada por todos, considerada una mera curiosidad o un pasatiempo extraño para una sirvienta. Mientras doña Elena y Alejandro se pavoneaban por los salones, ajenos a la profundidad de la mujer que limpiaba sus alfombras y organizaba sus documentos, Camila, en la soledad de su cuarto o en la vastedad silenciosa de la biblioteca, había estado tejiendo, sin saberlo, una intrincada red de información. Su mente, que parecía simple y sumisa, en realidad conectaba fechas, nombres, eventos, con una destreza casi innata. Nadie sabía que, en las noches, en lugar de descansar, ella se sumergía en viejos periódicos, en documentos notariales de la familia Montiel que encontraba accidentalmente mientras ordenaba el archivo. Lo hacía por una inexplicable necesidad de entender su propia posición, de justificar el desprecio, como si el destino le susurrara que algún día esa vasta pero fragmentada sabiduría sería su única arma. Cada decisión en la mansión, cada rumor sobre la fortuna de los Montiel, cada cambio en las actitudes de doña Elena, eran filtrados por su mente, analizados, catalogados, y sus ramificaciones emocionales y estratégicas eran exploradas en un monólogo interno constante. ¿Por qué la fortuna familiar parece estar disminuyendo, a pesar de la ostentación? ¿Por qué doña Elena evita ciertas conversaciones sobre el pasado de su esposo, el difunto señor Montiel? ¿Es solo la melancolía de la vejez o hay algo más detrás de sus silencios? Se preguntaba mientras sus manos pulían la plata, su ceño ligeramente fruncido. La frustración la embargaba al ver cómo Alejandro, incapaz y derrochador, era el heredero principal, mientras ella, con su conocimiento tácito de las intrigas familiares y su arduo trabajo, permanecía en la sombra. Sentía un dolor agudo en el pecho, una injusticia que se acumulaba día tras día. No era envidia, era una sensación de desperdicio,
de un potencial no reconocido, una promesa de su padre que parecía desvanecerse en el olvido. ¿Por qué me siento tan unida a esta familia que me desprecia? ¿Es solo por el recuerdo de papá? ¿O hay algo más que me ata a estas paredes, a esta historia que él me enseñó a amar? Sus pensamientos eran un torbellino, una danza entre la lógica fría de los datos y la calidez de la memoria de su padre. Anhelaba la claridad, anhelaba un propósito más grande que la simple existencia de una sirvienta. La monotonía era un castigo sordo para Camila. Sus días se fundían unos con otros en una rutina implacable, marcada por el repiqueteo de las tareas domésticas y el eco de las órdenes de doña Elena. Despertar al alba, el frío de su pequeña habitación calando hasta los huesos, el café instantáneo en su taza esmaltada, el sonido de la escoba arrastrándose por los suelos de mármol, el tintineo de los cubiertos al pulir la plata. Era una existencia sin color, sin voz, donde cada día era un reflejo gris del anterior. Cada interacción con la familia Montiel era un recordatorio constante de su lugar. Un día, mientras preparaba el té de la tarde para doña Elena en el salón principal, escuchó la conversación entre ella y su nieta, Clara, una joven de 20 y pocos años, despreocupada y frívola, la favorita de la matriarca. «Clara, querida, ¿has visto el collar que le he dado a tu prima? Es una pieza de familia, un legado que solo las verdaderas Montiel pueden llevar con dignidad», dijo doña Elena, su voz cargada de un clasismo apenas disimulado. Camila, con el corazón apretado, sintió la punzada. Siempre había creído que ella era la única hija de su padre, su único legado. Pero su posición de sirvienta la excluía de cualquier herencia material o emocional de la familia Montiel. El desprecio se sentía físico, un calor en el pecho, un nudo en la garganta. Sus manos que sostenían la bandeja de plata temblaban ligeramente, el té casi derramándose. Otro día, mientras barría las hojas secas del jardín, Alejandro pasó a su lado, deteniendo su coche deportivo con un chirrido de neumáticos. Bajó la ventanilla, sus ojos detrás de unas gafas de sol oscuras, observándola con una sonrisa burlona. «Camila, siempre tan dedicada a las tareas nobles, ¿no te aburres de la misma rutina? Yo no podría. Necesito emoción, desafíos, cosas que, supongo, tú nunca entenderías». La risa de Alejandro era hueca, su tono, cargado de una condescendencia exasperante. Camila sintió el ardor en sus mejillas, una punzada de rabia fría. «Suerte que tenemos a alguien para estas cosas», añadió, acelerando el coche y dejándola envuelta en una nube de polvo y humillación. Su monólogo interno se desbocaba. ¿Soy solo una máquina de tareas para ellos? ¿Mi existencia se reduce a servir? ¿Dónde está el valor de mi trabajo, de mi inteligencia, de mi lealtad a esta familia que me desprecia? La mansión, con sus muros imponentes y sus jardines inmaculados, se sentía como una prisión, el lujo un castigo, y la monotonía una tortura silenciosa. Cada burla, cada desprecio, cada momento de invisibilidad era narrado en su mente con una intensidad visceral, una herida que se acumulaba día tras día, erosionando su autoestima hasta lo más profundo de su ser. El catalizador, el momento que quebró la rutina de la opresión y encendió la llama de la rebelión en el corazón de Camila, llegó con la muerte de don Ricardo Montiel, el patriarca de la familia y el único que, a pesar de su distancia, había mostrado algo parecido a la amabilidad hacia ella, el hombre que le había inculcado el amor por los libros. La mansión se sumergió en un luto opulento, un desfile de corbatas negras y velos solemnes. Tras el funeral, se convocó a la familia para la lectura del testamento, un evento cargado de expectativas y tensiones. Camila, como asistente personal de doña Elena, no tenía lugar en el solemne salón donde se leía el testamento. Esperaba en el corredor, escuchando los murmullos apagados y la voz monótona del notario. Cuando el notario terminó, la escuchó decir, con una claridad ensordecedora,
que Alejandro era el heredero principal y que a Camila solo se le dejaba una modesta suma de dinero y la posibilidad de permanecer en la casa bajo la supervisión de la señora Montiel. Las palabras golpearon a Camila como una bofetada. Su corazón se encogió. Un dolor agudo la atravesó. No era el dinero lo que le importaba, sino la confirmación de su insignificancia, la perpetuación de su servidumbre. Sentía el ardor de las lágrimas en sus ojos, la humillación quemándole el rostro. Alejandro y doña Elena salieron del salón con sonrisas de triunfo, lanzándole una mirada de desprecio. Alejandro soltó, con una risita ahogada: «Al menos tienes un plato de comida asegurado, ¿verdad, Camila? Sigue sirviéndonos bien». Camila se quedó paralizada en el corredor, el aire denso con el olor a cera pulida y flores marchitas. La injusticia la invadió, un torbellino de rabia y dolor. Fue entonces, mientras se mordía el labio inferior para no llorar, que sus ojos se fijaron en la alfombra persa que cubría el suelo del salón. Un pequeño, casi imperceptible, bulto sobresalía bajo ella, justo al lado del sillón favorito de don Ricardo. Un crujido débil, como el de papel seco, la impulsó a la curiosidad. Se acercó, su corazón latiéndole desbocado. Con manos temblorosas, movió con discreción la pesada alfombra, y ahí estaba, una pequeña caja de madera oscura, ligeramente oculta. Dentro, una nota amarillenta, con la letra inconfundible de don Ricardo, y una pequeña llave antigua. Su corazón dio un vuelco. La incredulidad se mezcló con una chispa de esperanza salvaje. «¿Qué es esto? ¿Por qué la dejó aquí, oculta?» Se sintió como si una mano invisible la guiara. Se escondió la caja en el bolsillo y se retiró a su pequeña habitación, donde la tenue luz de la bombilla revelaba el texto de la nota. La caligrafía, familiar y fuerte, se volvía temblorosa en las últimas líneas, signo de la enfermedad que había consumido a don Ricardo. «Mi querida Camila, si estás leyendo esto, es porque mi tiempo se ha agotado y porque mi testamento oficial ha sido manipulado. La verdad de tu origen ha sido un secreto que mi esposa, Elena, guardó celosamente. Eres mi hija, Camila, mi única hija biológica. Tu madre fue la mujer a quien amé de verdad, antes de este matrimonio de conveniencia. Esta mansión, la fortuna, todo te pertenece por derecho. La llave abre mi viejo escritorio en la biblioteca. Allí encontrarás pruebas irrefutables y el verdadero testamento. No confíes en nadie de la familia, solo en tu inteligencia y en la verdad que siempre buscaste. Hazme justicia, hija». Las palabras de su padre eran una bomba en su pecho, un terremoto emocional. Incredulidad, dolor por la traición, una rabia ardiente contra doña Elena y Alejandro, y una determinación gélida que se asentaba en lo más profundo de su ser. ¿Soy la hija de don Ricardo? ¿Soy la legítima heredera de esta fortuna? ¿Y ellos lo sabían y me han humillado por años? Una risa amarga y hueca escapó de su garganta, seguida de un llanto silencioso que empapó la carta. Las lágrimas no eran de tristeza, sino de la liberación de una opresión invisible y de la furia que ahora tenía un rostro. Se levantó de la cama, el cuerpo tembloroso, y comenzó a caminar en círculos por su diminuto cuarto. Su mente, que antes era un remolino de dolor, ahora se enfocaba con una claridad aterradora. No era una simple venganza lo que la impulsaba, era la justicia, el honor de su padre, y la vindicación de todo lo que ella representaba. Doña Elena y Alejandro no solo le habían quitado un puesto de trabajo, le habían robado su identidad, su legado, y habían mancillado la memoria de su padre al mantenerla en la servidumbre. Él pagará por esto. Ellos pagarán por cada burla, por cada humillación, por cada día de esta vida que me robaron. «Lo juro», murmuró con una voz que no reconocía, cargada de una resolución férrea que nunca antes había sentido. La semilla del cambio había sido sembrada, y no había vuelta atrás.
El hilo de Ariadna la llamaba a la acción. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad secreta para Camila. Su pequeño cuarto de servicio se transformó en su cuartel general, un laboratorio de verdades ocultas. Lo primero que hizo fue buscar el viejo escritorio de don Ricardo en la biblioteca. La biblioteca, inmensa y polvorienta, era un laberinto de estanterías, pero Camila, con su memoria prodigiosa, recordó la descripción que su padre le había dado de su rincón favorito. Con la llave antigua en mano, la encontró en un compartimento secreto, oculto bajo un panel de madera. Allí, dentro, no había solo documentos, sino un diario personal de don Ricardo, con anotaciones meticulosas, fechas y nombres. Contenía cartas de su verdadera madre, partidas de nacimiento que la vinculaban directamente a él, recibos de un fideicomiso secreto que había estado depositando a su nombre desde hace años, y una copia notarial del verdadero testamento, firmada y sellada, que contradecía por completo el que había sido leído. Su mente, entrenada en la organización de datos y la lectura entre líneas, se puso en marcha. Cada documento, cada fecha, cada nombre, era una pieza del rompecabezas colosal que doña Elena y Alejandro habían orquestado para despojarla. El primer obstáculo fue la complejidad legal de los documentos. Camila, con su limitado conocimiento, se sintió abrumada. Pasó horas frente a su vieja laptop, que apenas funcionaba, devorando tutoriales en línea sobre derecho sucesorio, fraude testamentario y genealogía. La frustración la golpeaba como olas en la orilla, haciéndola dudar de su capacidad. Hubo momentos en que sus ojos se ponían borrosos por el cansancio y la desesperación amenazaba con ahogarla. Esto es demasiado. No puedo con esto. ¿Qué sé yo de leyes, de fraudes notariales, de la complejidad de una fortuna? Se lamentaba, apoyando la cabeza sobre el teclado, el metal frío contra su frente. El aroma del café rancio inundaba su cuarto en las madrugadas. Pero entonces, la imagen de Alejandro, con su sonrisa de desprecio en el corredor, se reproducía en su mente, y una nueva oleada de determinación la impulsaba a seguir. Se levantaba, se frotaba los ojos y volvía a intentarlo. Descubrió la meticulosidad de su padre al documentar cada paso, cada manipulación de doña Elena. La clave estaba en las fechas y las firmas, en la aparente discrepancia entre documentos públicos y privados. El diario de don Ricardo se convirtió en su Biblia, una guía a través de la traición. La recolección de pruebas adicionales la llevó a tareas más arriesgadas. Necesitaba verificar la autenticidad de las firmas. Con una audacia que no se reconocía, Camila, con la excusa de buscar un libro para doña Elena, se aventuró en el despacho privado de la matriarca, en un momento en que estaba ausente. El lujo del despacho, con sus muebles antiguos y su olor a papel viejo, se sentía opresivo. Buscó muestras de la firma de doña Elena en documentos aleatorios, copias de viejas facturas, cartas. Su corazón latía con fuerza, cada sombra le parecía un vigilante, cada sonido, un paso que se acercaba. Con su móvil, tomó fotos discretas de los documentos, con la esperanza de que un experto pudiera compararlas más tarde. El riesgo era real, la posibilidad de ser descubierta, inminente. Sintió el sudor frío recorrerle la espalda, pero la adrenalina la impulsaba a seguir. El entrenamiento de Camila no fue en un gimnasio, sino en la forja de su mente. Leyó cada libro de derecho, cada biografía de grandes detectives, cada tratado sobre la paciencia y la estrategia. Se convirtió en una experta en la genealogía de la familia Montiel, en las empresas subsidiarias, en las propiedades ocultas. Las horas de práctica se daban en la soledad de su estudio, ensayando posibles conversaciones, escenarios, cómo presentar las pruebas sin ser desacreditada. Superaba las frustraciones con una tenacidad férrea, sabiendo que cada pequeña victoria la acercaba a la verdad. Cada paso en esta investigación solitaria
venía acompañado de un monólogo interno continuo y exhaustivo. ¿Cómo puedo presentar el testamento original sin que lo destruyan? ¿Debo involucrar a la policía o a un abogado primero? ¿Quién de mis pocos conocidos podría ayudarme sin delatarme? Se preguntaba, trazando diagramas complejos en su cuaderno, como si fuera un mapa del laberinto de la vida de los Montiel. Si doña Elena y Alejandro descubren lo que estoy haciendo, ¿qué me harán? ¿Me expulsarán? ¿Intentarán silenciarme de forma permanente? El miedo era una sombra constante, un nudo en el estómago, pero la indignación por la traición de su verdadera identidad era un fuego más potente que lo consumía, alimentando su voluntad inquebrantable de luchar. La soledad era su compañera, pero ya no era opresiva. Se había convertido en un santuario para su pensamiento, un laboratorio para su reinvención, un lugar donde cada pequeña idea se expandía en una estrategia compleja y detallada. En su ascenso desde las sombras, Camila se dio cuenta de que no podía luchar sola contra la poderosa maquinaria legal y social de los Montiel. Necesitaba aliados, personas que creyeran en ella y en la justicia. Su primer contacto fue con don Fernando, un anciano y reputado notario, amigo íntimo de su padre, don Ricardo, aunque ya retirado. Camila lo encontró en su tranquila casa de campo, un lugar alejado del bullicio de la ciudad y de la influencia de los Montiel. Don Fernando, con su rostro surcado por las arrugas de la edad y sus ojos astutos, la recibió con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Camila, la hija del servicio, ¿verdad? Tu padre, Ricardo, solía hablar de ti, aunque de forma discreta. Camila, con el corazón latiéndole con fuerza, le mostró la nota de su padre, la pequeña llave, el diario personal y el testamento original. Don Fernando, inicialmente escéptico, comenzó a leer, su expresión transformándose de la duda al asombro y luego a una indignación silenciosa. Sus manos temblaban ligeramente mientras tocaba el papel amarillento, las lágrimas asomando en sus ojos. «Dios mío, esto es una atrocidad. Ricardo me confió sus temores sobre Elena, pero nunca imaginé algo así. ¿Cómo han osado? ¿Cómo han vivido esta farsa durante tantos años?» Las palabras de don Fernando fueron como un bálsamo para el alma de Camila. Era la primera vez que alguien confirmaba su verdad, que sentía su dolor. La confianza se forjó en las horas siguientes, entre tazas de café y el susurro de papeles. Don Fernando, que había sido el notario de confianza de Ricardo durante años, conocía las complejidades de la fortuna Montiel, las tácticas de Elena. Te ayudaré, Camila, por Ricardo, por la justicia y porque el legado de un hombre honorable no puede ser mancillado de esta forma. Don Fernando se convirtió en su mentor legal, guiándola a través de los laberintos burocráticos, la aconsejó sobre cómo validar las pruebas y cómo iniciar el proceso legal sin levantar sospechas prematuras. Sus conversaciones, largas y profundas, no solo giraban en torno a la ley, sino a la ética, la lealtad y la verdadera justicia. Él le proporcionó contactos, nombres de abogados de renombre que confiaban en él ciegamente. La segunda aliada crucial fue Sofía, una joven y brillante abogada especialista en derecho sucesorio, con una reputación de ser implacable en los tribunales y con una ética inquebrantable. Don Fernando la contactó, presentándole el caso con un sigilo absoluto. Sofía, con una energía inagotable y una mente tan aguda como un bisturí, escuchó la historia de Camila con una concentración palpable. «Señorita Montiel». «Perdón, señorita Camila, esto es el caso de mi vida. Es un fraude monumental. No será fácil, los Montiel tienen recursos ilimitados y abogados poderosos, pero la verdad está de su lado, y la justicia prevalecerá». Sus palabras, llenas de seguridad, infundieron en Camila una confianza que no sabía que necesitaba. Sofía se dedicó al caso con una pasión que superaba el mero deber profesional.
Pasaron semanas trabajando codo a codo, horas interminables en la biblioteca de Sofía, entre volúmenes de leyes y jurisprudencia. Sofía desentrañaba la maraña legal, identificando cada resquicio, cada punto débil en la armadura de Elena y Alejandro. Camila, por su parte, le ayudaba con su conocimiento enciclopédico de la historia y los secretos de la familia Montiel, lo que Sofía consideraba una mina de oro de información. Las conversaciones entre ellas eran largas, profundas, llenas de estrategias, dudas y un creciente sentido de camaradería. Si presentamos esto así, Elena intentará desacreditar la fuente, el diario de tu padre, la validez del testamento. Necesitamos una cadena de custodia impecable para el diario, argumentaba Sofía, su dedo golpeando suavemente un párrafo de un documento legal. Entiendo. ¿Y si lo complementamos con los registros de la Fundación Esperanza Futura, que mi padre creó en secreto para mí hace años y que doña Elena desconoce por completo? Respondía Camila, su mente ya varios pasos por delante, trazando conexiones que harían el caso inexpugnable. Sofía sonrió, una sonrisa de genuina admiración. La confianza entre ellas era palpable, una alianza forjada en la adversidad y un propósito compartido. El tercer aliado, y quizás el más estratégico, fue la propia madre biológica de Camila, aunque ella ya no estuviera viva. Su legado, sus cartas, sus fotos, las referencias a ella en el diario de don Ricardo, se convirtieron en la prueba emocional de la verdad, una historia de amor prohibido y sacrificio que conmovió incluso a la fría Sofía. Estos tres, Camila, don Fernando y Sofía, se convirtieron en un equipo implacable, trabajando en las sombras, tejiendo la red que finalmente atraparía a los Montiel. Cada uno aportaba su pieza, cada uno un eslabón vital en la cadena de la justicia que se avecinaba. Mientras Camila y sus aliados construían su estrategia, la tensión en la mansión Montiel comenzó a escalar, una atmósfera opresiva que se cernía sobre sus opulentos salones. Aunque doña Elena y Alejandro desconocían la magnitud de la investigación de Camila, una serie de pequeños eventos, como dardos envenenados, comenzaron a perturbar su mundo de complacencia. Recibían llamadas anónimas que colgaban al contestar, correos electrónicos sin remitente, con preguntas extrañas sobre la validez de ciertas transacciones antiguas o sobre la salud de don Ricardo en sus últimos días. Doña Elena, con su instinto de depredadora, empezó a sentir un leve escozor, una irritación en la periferia de su control. Su paranoia, siempre latente, comenzaba a florecer. Una tarde, mientras Camila servía el té, doña Elena la observó con una mirada fría y escrutadora. «Camila, te noto extraña. Has estado demasiado silenciosa, demasiado concentrada. ¿Acaso sabes algo que yo no sepa? ¿Has estado investigando en los archivos de la casa donde no tienes permiso?» Su voz era gélida, cada palabra un intento de intimidación. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda, su corazón latiéndole con fuerza, pero su mente se mantuvo firme. Se obligó a levantar la mirada y sostener la suya, con una calma que sorprendió a la matriarca. «Solo cumplo con mis tareas, doña Elena. La mansión tiene muchos secretos, pero no me conciernen», respondió, su voz baja, pero con una firmeza que sorprendió a doña Elena. Ella frunció el ceño, el destello de ira en sus ojos. «No juegues conmigo, jovencita. No olvides tu lugar. Sé muy bien dónde te encontré, y sé dónde volver a dejarte». El intento de humillación, de recordarle su supuesta inferioridad, no surtió efecto. Camila solo la miró con una compasión silenciosa, una mirada que desarmó a doña Elena más que cualquier réplica. La matriarca se quedó en silencio, sus ojos fijos en Camila, el té enfriándose en su taza. La tensión en el salón era palpable. Días después, Alejandro, visiblemente más demacrado por el estrés, regresó de una reunión con los abogados de la familia. Su comportamiento era errático. En una de sus llamadas,
Camila lo escuchó gritar, la voz ronca, a alguien al otro lado de la línea. ¡Alguien está husmeando! ¡Hay documentos que no deberían existir! ¡Están haciendo preguntas sobre los archivos antiguos! ¡Necesito que encuentren a la fuente y la silencien! Colgó el teléfono de golpe. Su mano temblaba mientras se servía un brandy. Su desesperación era palpable. La presión sobre los Montiel estaba aumentando, y sus abogados, que no encontraban el origen de las filtraciones, estaban nerviosos. El monólogo interno de Camila en esos momentos era clave. ¿Se han dado cuenta de que soy yo? ¿Están cerca de descubrirlo? ¿Cómo reaccionarán cuando todo se exponga? Tengo que estar lista para cualquier cosa. Su manipulación, su ira, incluso la violencia física. Pero no puedo retroceder. No después de todo esto. La verdad de mi padre, de mi madre, de mi propia existencia, lo exige. La determinación de Camila se fortalecía con cada señal de la paranoia de los Montiel. Se sentía como una cazadora, rastreando a su presa, no con la intención de destruir, sino con el firme propósito de exponer la verdad. El miedo era una sombra constante, un nudo en su estómago, pero la sed de verdad era más fuerte. Estaba jugando un juego peligroso, y lo sabía, pero no podía detenerse. La indignación por la traición la impulsaba a cada paso, la transformaba de una mujer sumisa en una investigadora implacable. El clímax se acercaba, y ella estaba lista. El día del clímax llegó con un cielo plomizo sobre la ciudad, como si el mismo firmamento presagiara el drama que estaba por desatarse. No era una simple lectura de testamento, sino una solemne ceremonia conmemorativa en honor a don Ricardo Montiel, organizada por doña Elena para consolidar la imagen de su difunto esposo como el pilar de la familia, y, de paso, reafirmar públicamente a Alejandro como su único y legítimo heredero. El gran salón principal de la mansión Montiel estaba abarrotado. Candelabros de cristal, alfombras persas, retratos ancestrales que observaban desde las paredes. Todo gritaba opulencia y un legado inquebrantable. Cientos de invitados de la alta sociedad, abogados, socios de negocios y familiares lejanos se habían reunido, vestidos con la solemnidad del luto, pero con una subyacente curiosidad por los asuntos de la fortuna Montiel. Doña Elena, impecable en un traje de luto de diseñador, y Alejandro, con su sonrisa forzada y su aire de heredero legítimo, estaban en el centro del salón recibiendo las condolencias. Fue entonces cuando la atmósfera, que antes era de pompa y solemnidad, se cortó con una tensión invisible. Camila, acompañada por don Fernando, el anciano notario, y Sofía, la abogada, entró por la puerta principal. Camila no llevaba su uniforme de servicio. Vestía un sencillo pero elegantísimo vestido color marfil que realzaba la pureza de su rostro. Su cabello, ahora suelto y brillante, enmarcaba unos ojos azules que irradiaban una calma inquebrantable y una resolución inquebrantable. Caminó por el pasillo central, su paso firme y sereno, irradiando una quietud que captó la atención de muchos. Los murmullos comenzaron a elevarse. Algunos la reconocieron. Susurros de «¿Es Camila la asistente?» corrieron por la sala. Otros, al verla con don Fernando y la respetada Sofía, fruncieron el ceño, intrigados. Doña Elena y Alejandro la vieron. Sus sonrisas se congelaron, sus rostros se descompusieron. El color se les fue del rostro. Un temblor recorrió el cuerpo de Alejandro. ¡Qué insolencia! ¡Seguridad! «¡Saquen a esa sirvienta y a sus secuaces de aquí!», gritó doña Elena, su voz aguda, rompiendo la solemnidad de la ceremonia. Su rostro, antes tan sereno, ahora se contorsionaba con la ira y el pánico. Alejandro, a su lado, balbuceó incoherencias. Su sudor frío perlaba su frente. Pero era tarde. Sofía, con una voz clara y fuerte, se adelantó. «Disculpen la interrupción, señora Montiel, pero antes de que continúe esta farsa,
El público y la memoria de don Ricardo merecen conocer la verdad. Estamos aquí para la verdadera lectura de su última voluntad. El anuncio resonó en el vasto salón, acallando los murmullos. Los flashes de las cámaras, que antes apuntaban a doña Elena, comenzaron a dispararse sin cesar hacia Camila. Doña Elena intentó abalanzarse sobre Camila, pero los guardias de seguridad del evento, previamente informados y pagados por Sofía para mantener la calma y no intervenir si la situación no escalaba a la violencia física, la detuvieron. «¡Miente! ¡Todo es una calumnia!», gritó la matriarca, su voz estridente, su cuerpo tembloroso. Alejandro, con el rostro lívido, intentó señalar a Camila, pero su mano temblaba tanto que no podía coordinar el movimiento. Camila, con una calma aterradora, se acercó al estrado. Don Fernando, con una sonrisa de alivio, le entregó un grueso legajo de documentos. Sofía, por su parte, se dirigió a una pantalla gigante que había sido instalada para proyectar imágenes de don Ricardo, y con un solo clic la pantalla se encendió, revelando una secuencia meticulosa de pruebas. Primero, una imagen ampliada de la nota amarillenta de don Ricardo. Luego, un video de don Ricardo, grabado en secreto con un grabador antiguo, un mes antes de su muerte, donde, con voz débil, leía su testamento original, reconociendo a Camila como su hija y heredera universal. Después, imágenes del diario personal de don Ricardo, con las cartas de la madre de Camila y las partidas de nacimiento originales. Finalmente, una comparación pericial de la firma de doña Elena, demostrando que había falsificado el testamento presentado inicialmente. La sala se quedó en un silencio sepulcral, tan denso que casi se podía oír el corazón de la gente latiendo. El impacto fue devastador. Las reacciones fueron inmediatas y viscerales. Doña Elena se tambaleó, sus ojos inyectados en sangre. El rostro de pánico se transformó en uno de furia descontrolada, una furia que parecía querer destrozar todo a su alrededor. ¡Imposible! Ella es una don nadie, una bastarda, todo es falso, una conspiración, gritó, su voz desgarrada, ronca, su cuerpo temblaba convulsivamente, su lujoso traje de luto parecía ajado, sucio, sobre su cuerpo. Sus ojos se movían frenéticamente por la sala, buscando una vía de escape, un agujero donde esconderse, pero solo encontró cientos de miradas de horror, asco y traición. La palidez de su rostro era casi cadavérica. Alejandro, a su lado, estaba congelado. Su sonrisa cínica se desmoronaba en una mueca de incredulidad y terror. Su boca se abría y cerraba, intentando articular una defensa, pero solo salían sonidos ininteligibles, como un pez fuera del agua. Se agarró a la mesa, sus nudillos blancos, su respiración agitada. Las lágrimas de rabia y humillación se acumulaban en sus ojos, no de tristeza, sino de la implosión de su vida. Los invitados, la flor y nata de la sociedad, se levantaron. Los murmullos de confusión se transformaron en gritos de indignación. ¡Qué atrocidad! Engañaron a la propia hija del patriarca. La sirvienta es la heredera, se oía entre la multitud. Los ojos de muchos estaban muy abiertos. Sus expresiones faciales pasaban del juicio a una mezcla de asombro y una extraña admiración por la valiente Camila. Los periodistas en la parte trasera se abalanzaron, los flashes disparando sin parar, capturando la imagen de una doña Elena y un Alejandro desmoronándose ante los ojos de todos. Camila, en medio del caos, levantó una mano. El silencio, lento pero inexorable, volvió. Su voz, tranquila pero cargada de una autoridad y una profunda tristeza, llenó el espacio. No vine aquí para buscar venganza, sino para honrar la verdad de mi padre. Él deseaba que esta fortuna, esta familia, fuera dirigida con integridad y compasión. El testamento que acaban de escuchar y las pruebas aquí presentes demuestran que yo, Camila, soy su única hija y legítima heredera. Sus palabras eran concisas, firmes, demoledoras.
Doña Elena, Alejandro, su tiempo de engaño ha terminado. La justicia de mi padre, y la mía propia, ha llegado. El cambio de poder fue instantáneo, total. Doña Elena, la matriarca implacable, y Alejandro, el heredero arrogante, se habían convertido en un hazmerreír, unos parias, su reputación, pulverizada en cuestión de minutos. El inicio de su caída fue visible para todos, un espectáculo brutal de justicia. La policía, que ya había sido alertada por Sofía y esperaba discretamente fuera, entró en el salón y se acercó a doña Elena y Alejandro, leyendo sus derechos en medio del silencio atónito. La caída de doña Elena Montiel y Alejandro fue una espiral descendente, brutal y pública, que se convirtió en una advertencia moral para la alta sociedad. Los titulares de los periódicos al día siguiente eran implacables. La sirvienta resulta ser la verdadera heredera de los Montiel. Fraude testamentario al descubierto. Escándalo en la alta sociedad. La venganza de la hija oculta. Doña Elena Montiel y su hijo, detenidos por falsificación y engaño. Las imágenes de ambos, con los rostros descompuestos y esposados, se transmitieron por todos los noticieros. Su nombre, antes sinónimo de linaje y poder, ahora mancillado para siempre. Las ramificaciones legales fueron inmediatas y devastadoras. La investigación federal se abrió a una velocidad vertiginosa, alimentada por las pruebas irrefutables que Camila, don Fernando y Sofía habían reunido. Cuentas bancarias congeladas, propiedades embargadas, complicidad de abogados y notarios siendo investigada. El imperio que los Montiel habían construido con tanto engaño se desmoronaba como un castillo de naipes bajo un vendaval. Su bufete de abogados, antes tan prestigioso, los abandonó, temiendo ser arrastrados por la marea de su ruina. Sus amigos de la élite, aquellos que se beneficiaban de sus tratos turbios o simplemente mantenían las apariencias, se desmarcaron con una rapidez vergonzosa, evitando todo contacto. El juicio fue televisado, un espectáculo de la justicia en acción. Doña Elena y Alejandro, sentados en el banquillo de los acusados, eran sombras de su antiguo ser. Su vestimenta, antes impecable, ahora lucía descuidada. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora mostraban un miedo crudo. Los testigos se sucedían, pintando un cuadro de codicia y traición. Camila testificó con una calma que desarmó incluso a la fiscalía, narrando los hechos con una precisión desapasionada, dejando que la verdad hablara por sí misma. Don Fernando presentó los libros notariales que había guardado, las pruebas adicionales que corroboraban cada punto. Sofía, con una oratoria brillante, desmanteló cada intento de la defensa por desacreditar a Camila o a las pruebas. El veredicto fue unánime, culpables. La sentencia, severa. Varios años de prisión para ambos por fraude, falsificación de documentos y usurpación de identidad. Doña Elena y Alejandro fueron trasladados a una prisión de máxima seguridad, donde la pompa y el lujo de su vida anterior fueron reemplazados por el concreto gris y el uniforme naranja. Las historias de cómo intentaban sobornar a los guardias, de cómo exigían tratos preferenciales, solo servían para alimentar el escarnio público. Su fortuna se disolvió en multas y reparaciones. La mansión familiar fue embargada para cubrir las compensaciones. Pasaron de ser unos magnates respetados a números de prisionero, unos parias sociales, una advertencia viviente de la justicia. Su red de apoyo se esfumó. Los que antes los reverenciaban, ahora los despreciaban. Se quedaron solos, consumidos por su propia avaricia y la vergüenza pública. La caída de los antagonistas no fue solo legal, fue una caída moral y social, una degradación total que, para Camila, no era motivo de alegría, sino de un profundo y silencioso alivio. La justicia, finalmente, había prevalecido. Con la verdad revelada y el imperio de mentiras desmantelado, Camila no solo recuperó su herencia,
sino que ascendió a un estatus que trascendía la riqueza material. Su historia se convirtió en un faro de esperanza y un testimonio de la justicia. Su ascenso fue meteórico, no solo como heredera de la vasta fortuna Montiel, sino como una líder visionaria con una profunda empatía. Su nuevo estatus profesional fue el de presidenta de la junta directiva de todas las empresas Montiel. Camila, con el apoyo de don Fernando y Sofía, se dedicó a sanear las finanzas y, más importante aún, a transformar la cultura corporativa, imbuyéndola de los valores de transparencia y ética que su padre, don Ricardo, siempre había deseado. Su riqueza, ahora considerable, la utilizó para reformar la mansión Montiel, convirtiéndola en un hogar, un espacio abierto donde el calor humano primaba sobre el lujo frío. Su sanación emocional fue palpable. Las ojeras desaparecieron, reemplazadas por el brillo de sus ojos azules. Su sonrisa, antes forzada, ahora era genuina y radiante. Las noches de insomnio dieron paso a un sueño reparador, y su apartamento, antes un refugio solitario, se llenó de vida y risas. El impacto en su familia, aunque pequeña, fue inmenso. Pudo asegurar el bienestar de sus pocos parientes lejanos, aquellos que la habían apoyado discretamente en su anonimato, y honrar la memoria de su madre biológica creando una fundación en su nombre. La filantropía se convirtió en una extensión natural de su ser. Fundó la Fundación Ricardo Montiel para la Verdad, dedicada a proporcionar apoyo legal y psicológico a víctimas de fraudes testamentarios y de abusos de poder familiar. Organizó programas de becas para jóvenes con talento, pero sin recursos, tal como ella misma había sido. Su legado no era solo la reconstrucción de un imperio empresarial, sino la creación de un faro de justicia social, una oportunidad para otros de encontrar su propia verdad y voz. Los reencuentros significativos fueron, a menudo, conmovedores. Un día, mientras visitaba una de las propiedades de la fundación, se encontró con Clara, la joven Montiel, que solía despreciarla por su estatus de sirvienta. Clara, ahora una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por la vida y el arrepentimiento, se acercó tímidamente. «Camila, no sé cómo pedirte perdón. Fui tan superficial, tan ciega. Nunca te vi. Siempre creí las mentiras que nos contaban. Tú eres la verdadera Montiel, no yo». Sus ojos estaban empañados de lágrimas sinceras. Camila le dedicó una sonrisa serena. «Clara, todos podemos crecer y aprender. El pasado es una lección, no una condena. Hoy, la verdad nos une». La compasión de Camila fue más desarmante que cualquier reproche. Otro reencuentro ocurrió en un evento de caridad. El guardia de seguridad de la mansión Montiel, aquel que solía mirarla con desprecio, ahora la saludaba con una reverencia respetuosa. «Señorita Montiel, es un honor. Usted ha traído honor de vuelta a esta casa». Sus palabras eran deferentes, su tono de admiración. Camila le sonrió, un brillo en sus ojos que reflejaba no solo el éxito, sino la paz interior que había alcanzado. El poder no la había cambiado en arrogancia, la había empoderado para ser la persona que siempre había estado destinada a ser, la verdadera heredera de un legado de integridad. Su nueva vida no era una vida de venganza, sino de redención, un testimonio de que el valor de una persona no reside en el reconocimiento externo, sino en la fuerza inquebrantable de su espíritu. Y así, mi querido amigo, la historia de Camila se convirtió en un faro de esperanza. Su viaje no fue solo el de una mujer que recuperó lo que le había sido arrebatado, sino el de una verdad que se alzó contra la mentira, una dignidad que aplastó la arrogancia. El mensaje de su vida resuena con una claridad cristalina. El verdadero valor de una persona no se mide por el tamaño de su fortuna o el linaje de su apellido, sino por la integridad de su carácter, la resiliencia de su espíritu y la compasión que muestra a pesar de las cicatrices. Camila nos enseñó que la dignidad no se otorga, se conquista.
que la perseverancia, incluso en los momentos más oscuros, es la brújula que nos guía hacia la luz, y que la integridad, como el más preciado de los legados, brilla con una intensidad que ninguna manipulación puede apagar. Su legado, más allá de la reconstrucción de un imperio, fue la esperanza que encendió en tantos corazones, demostrando que de las cenizas de la adversidad puede nacer la belleza más radiante, y que la justicia, con paciencia y valentía, siempre encuentra su camino para resplandecer, sin importar cuántos años de secretos la hayan cubierto. Su historia no era solo suya, era la historia de todos aquellos que se atreven a creer en su propio valor, incluso cuando el mundo se empeña en decirles que no son nadie. Porque al final, mi querido amigo, la verdad siempre sale a la luz, y esa luz es la más poderosa de las vindicaciones.